Hola, bienvenido. Hemos estado meditando a lo largo de este año en lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero ¿te has preguntado, ¿puedes compartir esa misma gracia a los que te rodean? Hoy buscaremos responder esa pregunta con lo que nos dice la Biblia. Primera de Pedro 4 y versículo 10 dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú y yo hemos recibido mucho de parte de Dios, pero no debemos solo quedarnos con eso, sino ministrarlo o darlo a otros. El día de hoy veremos cómo podemos actuar guiados por la gracia, y una vez que la entendemos y que somos guiados por ella, cómo la vamos a ministrar a otras personas. No es lo mismo que tú y yo entendamos que la gracia es algo bueno en nuestra vida, a que nosotros vivamos en consecuencia de la gracia que se nos ha dado. La gracia es algo que no merecemos, pero que se nos ha dado, sin que nosotros nos la ganemos, como dice Efesios 2, 8 y 9. Cuando tú y yo podemos dimensionar, o sea, ver en un panorama completo lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros actuaremos en consecuencia a ello. Actuaremos con gratitud hacia Dios. Cuando alguien te da un favor o algo que tú no mereces, lo menos que podemos demostrar es gratitud. El libro de Mateo, capítulo 22 y versículos 36 al 40, nos narran lo siguiente. Alguien se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. ¡Wow! En primer lugar, nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, y así podemos llegar a pensar y actuar como Él. Y en segundo lugar, nuestro prójimo, o sea, no solo nuestro vecino, sino las personas con las que convivimos, incluso las que no conocemos, a ellas se nos manda a amarlas como nos amamos a nosotros mismos. Otro versículo que apoya esta idea de actuar guiados por la gracia y no por nuestras ideas se encuentra en Mateo 5:7. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, se menciona: bienaventurados o muy dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cuando tú y yo hemos estado en un aprieto y alguien tiene la posibilidad de otorgarnos misericordia, nos alegra mucho cuando alguien nos las muestra. Pero aquí no habla de eso, habla que nosotros estemos preparados y que nuestro corazón tenga compasión por las personas, tenga amor, como Cristo tuvo amor por cada uno de nosotros. Cuando nosotros actuamos guiados por la gracia, por la misericordia, y entendemos que es algo que no merecemos, nosotros podemos ministrar a otros. Un ministro es una persona que va comisionada o que es enviada por otra, que es un administrador, puede ser un agente, un representante, un delegado, un enviado. Es alguien que da a otros. Y tal vez tú que me estás escuchando puedes pensar: bueno, aquí no estoy incluido yo. Yo no soy un predicador, ni un maestro, ni un evangelista o un misionero. Yo no trabajo para la iglesia.
quiero que recuerdes conmigo lo que dice 1 Corintios 12:2. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Tú y yo, en nuestra iglesia local, somos parte de ese cuerpo. A lo mejor podríamos pensar, bueno, pues yo no hago mucho o yo no hago nada realmente excepto llegar el domingo a sentarme e intentar escuchar o entender algo de lo que dice la predicación. Pero no te pierdas, porque al ser nosotros un cuerpo, estamos formados por distintas partes. No vamos a ser exactamente iguales unos a otros. Incluso dentro de una misma familia de sangre somos diferentes. Pero dentro de esa diversidad, nosotros cumplimos funciones diferentes. Pero ¿te habías puesto a pensar que precisamente el dedo más pequeño de nuestro pie, ese que pareciera no tener algún propósito o sentido, ayuda al equilibrio de tu cuerpo? De esa misma forma, aunque tú sientas que eres una parte pequeña de tu iglesia o que tu iglesia puede tener un número pequeño, que no te limite a eso. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Él nos dirige, pero nosotros somos los distintos apéndices, órganos y extremidades que ayudan a que este cuerpo funcione correctamente. Habiendo dicho eso, vamos a desmenuzar nuestro versículo clave en 1 Pedro. De los versículos 7 al 11 hay una progresión que iremos explorando. Aprovechar el tiempo, la importancia que tiene orar, que debemos amarnos y lo más importante, usemos y conozcamos nuestros dones. El versículo 7 en su primera parte dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios. A veces cuando una fecha o algo importante se acerca nos apresuramos para llegar a ese tiempo indicado. El fin de todas las cosas se acerca. Se nos acaba el tiempo. Por eso, en lugar de actuar frenéticamente, debemos aprovechar el tiempo que se nos ha dado. Aprovechar las oportunidades. Porque a veces podemos perder el tiempo en cosas que ni siquiera son pecaminosas, pero cosas que nos roban el tiempo que podríamos estar invirtiendo en el reino de Dios, tanto en fortalecernos individualmente con un tiempo de devocional o de lectura, como el simple hecho de apartar un tiempo especial para Dios. ¿Sabes? Hay quien ni siquiera puede tomar el tiempo para leer un versículo. Y un versículo puede tomarte leerlo unos cuantos segundos. Pero a veces sentimos que eso es mucho tiempo para Dios. Aprovecha el tiempo. Sobrio, que es la palabra nepho en griego, significa mantener una mente clara, sana y con dominio propio. Representa una disciplina espiritual de vigilancia constante. Cuando tú y yo somos constantes, cuando tú y yo estamos firmes en nuestra fe, cuando tenemos una clara idea de qué es cierto y qué no lo es difícil que seamos engañados. Cuando tenemos y perseveramos en una sana doctrina, tú y yo podremos tener dominio propio. Y eso es de lo que está hablando y es la actitud que debemos tener al aprovechar el tiempo. La segunda parte del versículo 7 dice, velad en oración. Y creo que a todos nos ha costado trabajo en alguna ocasión velar en oración. A los mismos discípulos del Señor fue algo que les costó trabajo lograr. Ni una hora pudieron orar conmigo, les dijo cuando estaba a punto de ser arrestado. Pero velar implica precisamente estar atento, estar preparado. Tú y yo podemos tener nuestros tiempos individuales de oración y seguramente son muy buenos. No estoy refiriéndome a orar únicamente con los alimentos, sino un tiempo para poder hablar
con Dios. También es importante que esperemos su respuesta, pues no es solo un monólogo. Y al mismo tiempo también es importante que nosotros busquemos la oportunidad de orar juntos. Es muy bueno cuando yo estoy en necesidad que alguien ore por mí. Me reconforta. Pero yo debo estar preparado para también orar por alguien en necesidad. Una forma en la que podemos integrarnos como congregación es a través de la oración. En los tiempos de oración podemos conocernos más íntimamente al exponer nuestras gratitudes, las victorias que estamos teniendo en Cristo, pero también podemos apoyarnos unos a otros en tiempo de necesidad. Podemos consolarnos cuando hay tristeza y podemos soportarnos unos a otros. No aguantarnos, sino soportarnos, apoyarnos unos a otros. Y en esa misma idea también los versículos 8 y 9 nos llaman a que nos amemos. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. A veces dentro de la misma iglesia, el amor no es algo que nos caracterice. Podemos tolerarnos, podemos incluso caernos bien, pero llegar al amor implica un nivel de cercanía y de cariño, de interés, y precisamente aquí habla que el amor cubre multitud de pecados. Cada uno de nosotros puede tropezar. Y en lugar de regañar o alejarnos de alguien que ha pecado, es importante que nosotros podamos entregar gracia a un hermano que ha caído. No que no haya consecuencias por nuestros pecados, pero que precisamente entre nosotros la principal característica sea el amor. Hospedar no es algo que solo podemos hacer si tenemos una casa muy grande. A lo que se está refiriendo es a tener una buena actitud y estar preparado para recibir o interactuar con extraños. Finalmente, los versículos 10 y 11 nos hablan sobre los dones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios a cada uno nos ha dado dones espirituales, nos ha dado capacidades, habilidades, incluso nos ha podido bendecir monetariamente. Pero nosotros tenemos que ser administradores de todo lo que Dios nos da. Y la forma en la que ministramos a otros es dando de lo que tenemos. De nuevo, tú podrías pensar, bueno, tal vez yo no tengo un puesto importante en mi iglesia, pero quizá debas acercarte a tu pastor y explorar precisamente qué dones Dios te ha dado, qué capacidades, qué habilidades, porque incluso el limpiar los baños de tu iglesia es una forma en la que tú estás dando un servicio a tus hermanos. Y pudiera ser no lo más extravagante o bonito, pero si nosotros entendemos que lo estamos haciendo por amor a nuestros hermanos y porque incluso una acción tan pequeña como limpiar el baño puede llevar gloria a Dios. No nos limitemos pensando que seremos simples espectadores. Llegarán otros que tal vez tengan más talento, que tengan más habilidad. Tal vez nos descalificamos muy rápidamente, pero recuerda que Dios te ha dado mucho. Y lo que nosotros recibimos no es solo para que nos quedemos, sino para que lo llevemos a quien no lo tiene. En conclusión, como iglesia estamos llamados a llevar la gracia de Dios a otros a través de nuestra conducta. Primera de Pedro 2 y versículo 12 dice así:
mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. La bendición y la gracia no debe ser algo que se quede únicamente en la iglesia, sino llevémoslo afuera, que los demás a través de nuestra conducta vean algo diferente, que vean a Dios glorificado a través de nosotros. Y lo más importante, la gracia más grande que se nos ha dado es el Evangelio, es el perdón de pecados a través de Jesucristo. Romanos 10, versículos del 13 al 15 dicen: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Qué hermoso es ver llegar a los que traen las buenas noticias. Y tú y yo podemos ser uno de ellos. Porque la gran comisión no es solo para los que tengan el don de evangelismo. Es cierto, habrá algunos que a lo mejor puedan ser más elocuentes que nosotros, o alguien que pueda ser más carismático, pero a lo que Dios nos llama es a compartir el evangelio. Si es algo que a lo mejor te cuesta hacer, practícalo. Y lo más importante, ve con misericordia y gracia a quien se lo estás entregando. Porque a veces podemos juzgar a alguien y pensar, bueno, esta persona es muy mala. Ella no merece gracia. Y es cierto. Pero ¿qué crees? Ninguno de nosotros merece la gracia, pero aún así Dios nos las da. Y nos las ha dado para que nosotros también podamos compartir esa gracia a otros. Oremos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu gracia y gracias por todo lo que tú nos das. Ayúdanos a ser buenos administradores, a compartirlo, a no quedarnos con la bendición. Y lo más importante, que dentro de la iglesia podamos trabajar como un cuerpo, en un mismo sentido. Que podamos ser ministros y conductos de gracia a quien lo necesita, que muchas veces es quien menos la merece. Bendigo a todo el que esté escuchando en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar. Si este mensaje y los que tenemos en el canal son de apoyo o edificación a tu vida, por favor ayúdanos dándole like, compartiendo y comentando lo que Dios revela a tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.